Hola, hoy vamos a desentrañar la historia de una herramienta que usamos todos los días, muchas veces sin siquiera darnos cuenta. La estadística. Vamos a hacer un viaje que nos va a llevar desde los tronos de antiguos emperadores hasta las bases de la ciencia de la nutrición moderna. Arranquemos. A ver, pensemos en una pregunta súper actual. Con la cantidad de dietas y consejos de salud que hay por todos lados, ¿cómo podemos estar seguros de que una recomendación nutricional de verdad funciona? Que no es solo una moda pasajera. Bueno, la respuesta no está en una opinión, está en los números. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esa herramienta que hoy nos da certeza, la estadística, no es para nada un invento moderno. No. Sus orígenes se remontan miles de años atrás, a las primerísimas civilizaciones. Ok, en los próximos minutos vamos a recorrer 5 etapas clave. Primero, veremos cómo se usaba para gobernar. Luego, cómo el azar se volvió predecible. Después, su consolidación como ciencia, su aplicación en la salud y al final, cómo todo esto aterriza en la nutrición de hoy. Bueno, nuestra primera parada, la antigüedad. Aquí, la estadística no era para descubrir verdades científicas, para nada. Era para mantener el control y administrar imperios enteros. O sea, era en esencia una herramienta de poder. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Desde esas tablillas de arcilla en Sumeria donde se registraba la producción agrícola, hasta los famosos censos romanos para cobrar impuestos y reclutar soldados. Pasaron milenios, pasaron civilizaciones, pero el objetivo era siempre el mismo: contar para controlar. La transformación es monumental. Pasamos de una herramienta que usaban solo los gobernantes para la administración a una disciplina que hoy usan científicos para tomar decisiones que, literalmente, salvan vidas. El propósito y los usuarios han cambiado por completo. Ahora, demos un giro totalmente inesperado en esta historia. Porque el siguiente gran salto para la estadística no vino de los gobiernos, sino de un lugar mucho más divertido e incierto: las mesas de juego. Durante los siglos XVII y XVIII, la estadística iba como por dos caminos distintos. Por un lado, en Alemania, la Statistik seguía muy enfocada en describir los datos del Estado. Pero en Francia, unos matemáticos brillantes empezaron a estudiar algo completamente diferente: las reglas matemáticas que gobiernan el azar. Y el punto de quiebre fue una serie de cartas entre dos genios, Blaise Pascal y Pierre de Fermat. Estaban discutiendo un problema sobre cómo repartir las ganancias de un juego de dados que se había interrumpido. Y, sin darse cuenta, estaban creando la teoría de la probabilidad. Un poquito después, Jacob Bernoulli formalizó un concepto que fue una verdadera revolución: la ley de los grandes números. Básicamente, demostró que, a la larga, hasta el caos del azar sigue un patrón que se puede predecir. De repente, lo impredecible se podía medir. Un cambio de paradigma total. Con la capacidad de describir datos por un lado y predecir el azar por el otro, el escenario estaba listo para la tercera gran transformación: la integración de la estadística en el mismísimo corazón de la ciencia. Y aquí entra en escena un grande, Carl Friedrich Gauss, con su famosísima curva de campana, o distribución normal. Esto nos dio una herramienta potentísima para entender cómo se distribuyen las variaciones naturales en casi todo. La mayoría de los resultados se agrupan en el centro y hay menos casos en los extremos. De la nada, teníamos un mapa para la variabilidad del mundo real. Y luego, Francis Galton y Carl Pearson llevaron todo esto a otro nivel. Ellos introdujeron conceptos como correlación y regresión, que son, digamos, formas matemáticas de preguntar: oye, si una cosa cambia, ¿la otra también cambia de una forma que podamos predecir? Por primera vez se podía medir la fuerza de una relación. Imaginen, esto abrió la puerta a la búsqueda de causas y efectos. Y así, poco a poco, llegamos a la era moderna. Aquí es donde todas estas ideas históricas, el conteo de los imperios, la probabilidad de los jugadores y las herramientas de los científicos se juntan en un campo vital: la bioestadística.
La sofisticación de las herramientas que tenemos hoy es asombrosa. Ya no hablamos solo de censos, estamos hablando de pruebas de hipótesis para saber si un tratamiento de verdad funciona, de modelos para predecir brotes de enfermedades e incluso de machine learning, donde las computadoras aprenden de cantidades gigantes de datos para personalizar la medicina. Y todo este poder se aplica en campos que son cruciales. La bioestadística es fundamental en epidemiología para rastrear enfermedades, en el diseño de ensayos clínicos para probar nuevos medicamentos, en el análisis del genoma humano y, por supuesto, en el campo que nos interesa hoy, la nutrición. Y finalmente cerramos el círculo. Vamos a ver cómo toda esta historia tan rica, desde esas tablillas de arcilla hasta el machine learning, se aplica directamente en el día a día de un profesional de la nutrición. Cualquier estudio nutricional serio sigue este proceso y es súper riguroso. La estadística es su columna vertebral. Nos ayuda a formular una pregunta que se pueda comprobar, a diseñar un estudio que controle otras influencias y, lo más importante, a determinar si los resultados que obtuvimos son reales o si fueron simplemente cosa del azar. Y esto es lo que de verdad importa en la práctica. Con la estadística, un profesional de la nutrición puede evaluar objetivamente si una dieta funciona, puede identificar riesgos en los hábitos alimenticios de toda una población y al final del día puede basar sus recomendaciones en evidencia sólida, no en anécdotas. Y aquí es donde todo se conecta. Las mismas matemáticas que un apostador usa para calcular sus probabilidades son las que le permiten a un nutricionista afirmar con un 95% de certeza que un nutriente específico reduce el riesgo de una enfermedad. Por eso, esta frase lo resume todo a la perfección. La estadística es lo que transforma una recomendación nutricional de ser una simple opinión a convertirse en una ciencia rigurosa y confiable. Es el puente entre la suposición y la certeza. Así que la próxima vez que veamos un estudio sobre nutrición, recordemos todo este largo viaje. Desde los sensores romanos hasta los matemáticos jugadores, todos ellos contribuyeron a las herramientas que nos dan certeza hoy. Los datos son el ingrediente principal de la ciencia moderna. La pregunta final es, ¿qué conocimiento vamos a cocinar con ellos? Muchas gracias por acompañarnos.